A principios de los 90, Macaulay Culkin ya nos dejó claro que podía cuidar de sí mismo y proteger su casa de 2 ladrones. Lo que nadie se esperaba es que 2 años después ese pobre angelito se transformase en un ángel malvado. Pasó de ser adorable y admirado en una cinta a tremendamente oscuro y siniestro en otra estrenada en 1993 y dirigida por Joseph Ruben, que venía de trabajar con Julia Roberts en Durmiendo con el enemigo. Elijah Wood también formó parte del elenco de una cinta cuya escena final se nos quedó grabada a todos los que la vimos en su momento. Recordamos esa cinta en la que quisieron convertir al niño más adorable de Hollywood en un asesino en potencia tras la intro. Resumiendo, el ángel malvado. Este es Mark Evans, un niño que con tan solo 12 años tiene que enfrentarse a la muerte de su madre por una enfermedad terminal. Su padre Jack no quiere separarse de él tras este duro golpe, pero necesita hacer un viaje a Tokio para mejorar sus condiciones laborales y así poder dar una mejor vida a su hijo. Su hermano Wallace le anima a hacerlo, diciéndole que Mark estará bien con su familia. Jack explica la situación a su hijo y le promete que en 2 semanas volverán a verse. Lo deja en casa de su tío Wallace, su tía Susan y sus primos Connie y Henry, este de la misma edad de Mark. Enseguida, ambos conectan. Henry empatiza con el dolor por la muerte de su madre y le ofrece ser amigos. Henry lo lleva a jugar con él por el bosque que rodea la casa, mientras Susan y Wallace respiran aliviados al ver que el tiempo que Mark pase allí estará como mínimo entretenido. Aún así, Mark no deja de acudir cada X tiempo a terapia. Alice trata de hacerle ver que de alguna manera su madre no se ha ido, ya que mientras él piense en ella, ésta estará acompañándolo. A Mark le funciona creer que su madre de algún modo sigue con él y también pasar tiempo con sus tíos y con su primo Henry, que empieza a notar es mucho más rebelde y atrevido que él. Henry fuma y ofrece a Mark hacerlo con él. Mark prueba, aunque de mala gana. Conforme pasan los días, Mark se da cuenta que su primo es bastante violento. No tiene miedo a enfrentarse a un perro que los persigue y no le tiembla el pulso a la hora de dispararle con un arma casera. Henry se hace el sorprendido al ver que ha matado al perro e insiste a Mark en que él solo quería darle un sustito. Ambos tiran el cadáver del perro a un pozo de la zona, prometiendo no decirle nada a nadie. Mark, además de con Henry, conecta también muy bien con su tía Susan, que está pasando por un mal momento como él al haber perdido hace poco a su tercer hijo. Este murió ahogado no se sabe cómo, cuando Susan lo dejó unos segundos para atender una llamada. Desde entonces, Susan no puede quitarse de la cabeza que es mala madre y que por su culpa su pequeño Richard murió. Pasa las horas contemplando el horizonte en un acantilado cerca de su casa. Mark entiende por lo que está pasando y poco a poco comienza a encariñarse con ella. La empieza a ver como a una segunda madre, mientras confirma que su primo Henry es bastante sádico. Este ya ha empezado a tener celos de Mark por la relación que tiene con su madre y le ha llevado hasta un puente que atraviesa una autopista para tirar un muñeco que él mismo creó. Mark observa atónito cómo la caída del muñeco provoca un montón de accidentes, pero lo que más le llama la atención es la sonrisa que su primo tiene en la cara mientras transcurre todo. Se da cuenta ahí que Henry es un hijo ejemplar y el niño perfecto en casa con sus padres, pero que fuera de ahí se vuelve violento, manipulador y capaz de disfrutar con el dolor ajeno. Mark se empieza a enfrentar a él, pero se da cuenta que hacerlo solo pone en peligro a su prima Connie y a su tía Susan. Henry le amenaza con hacerles daño a ellas al ver que este no le sigue la corriente. Durante una salida nocturna de Wallace y Susan, Mark se ve obligado a proteger a Connie de Henry, que juega a hacerle creer que va a hacerle daño a su hermana. Asustado, Mark trata de avisar a su tía de que su hijo disfruta haciendo daño. Susan, que no quiere ver la realidad, pero que sospecha que algo anda mal en Henry, le pega y le abraza casi al mismo tiempo pidiéndole que no vuelva a hablar mal de su primo.
A los días, Mark se despierta con la noticia de que Henry y Connie han ido a patinar sobre hielo no muy lejos de allí. Mark corre hasta allí sabiendo que Henry va a aprovechar que está a solas con ella para hacerle daño. Antes de poder alcanzarlos, Henry, que lleva a su hermana de la mano y que está patinando a toda velocidad, la suelta para que se quede encima de una zona con riesgo de rotura. La fina capa de hielo se rompe y Connie cae al agua. Henry se acerca a ella y finge ayudarla. Connie se hunde y se queda atrapada bajo el hielo. En ese momento los servicios de emergencias llegan y logran sacar a Connie del agua. En el hospital la niña se recupera mientras Mark lidia con la angustia de saber que su primo ha sido quien la ha intentado matar y que sus tíos están ajenos a esto. En realidad, Susan ya no lo está. Pregunta a su hijo Henry cómo ocurrió el accidente y se da cuenta por sus palabras que puede estar mintiendo. Viendo que si sigue en esa casa Henry no va a parar, Mark decide llamar a su padre y contarle lo que está viendo de su primo. Jack le cree y le dice que tratará de volver lo antes posible. Pide a Mark que tenga cuidado y que vigile de cerca a Henry. Este juega con él, haciéndole creer que puede haber envenenado la comida para matar así a su familia. Wallace encuentra a Mark en mitad de la noche en la cocina, tirando toda la comida que hay en la nevera. Mientras lo hace, no para de repetir que está envenenada. Entendiendo que hace todo esto por lo mal que lo está pasando con la muerte de su madre, Wallace decide alejarlo de sus hijos, cambiándolo a la habitación del pequeño Richard por miedo a que se vuelva violento. Susan, mientras tanto, que ya sospecha el violento puede ser su propio hijo, va hasta una vieja habitación de trastos donde Henry suele pasar las horas. Encuentra allí el patito de goma de su hijo Richard y que lleva buscando desde que ocurrió el fatídico accidente. Susan le pregunta directamente a Henry qué hace ahí el patito de goma y por qué no le dijo dónde estaba. Henry se vuelve de repente violento, diciéndole que el patito siempre fue suyo y mostrando abiertamente los celos que tenía de su hermano pequeño. Susan se asusta al ver más claro que nunca que Henry pudo haber matado a su hermano. Al rato, Mark descubre a Henry ensayando el papel que hará cuando mate a su madre. Henry le dice que tiene que hacerlo porque su madre ha empezado a preferirlo a él. Mark se enfrenta entonces a Henry y utiliza unas tijeras para impedir que haga algo a su tía. Wallace aparece y, pensando que a Mark se le ha ido la cabeza, lo separa de su hijo y lo encierra en su oficina. Mark trata de advertirle que Henry quiere matar a su madre, pero Wallace no le escucha. Al enterarse que Susan se ha ido a dar un paseo con Henry, Mark rompe una ventana y consigue escapar de su tío. En ese momento, Susan y Henry están dando un paseo por los acantilados de la zona. Susan le pregunta directamente a su hijo si ahogó él al pequeño Richard. Henry, fuera de sí porque cree que su madre lo va a encerrar en algún psiquiátrico, corre hacia el acantilado diciendo que prefiere quitarse la vida. Cuando Susan llega hasta allí, Henry aparece por detrás y la empuja. Susan cae, pero queda atrapada entre unas rocas. Mark, que lo ha visto todo, se abalanza sobre Henry y ambos empiezan a pelear. Susan consigue llegar hasta arriba tras mucho esfuerzo y logra agarrar a tiempo a Henry y Mark, que mientras peleaban han caído al vacío. Susan sostiene a ambos, pero sabe que solo podrá salvar a uno. Henry le dice que la quiere y que necesita ambas manos para sobrevivir. Tras unos segundos agónicos y tras ver que Mark se le está resbalando de la mano, Susan toma una dolorosa decisión. Deja caer a Henry y ayuda a subir a Mark. Cuando este está a salvo, observa destrozada cómo su hijo Henry está muerto en una roca. Tiempo después, Mark reflexiona sobre la decisión que tomó Susan y se pregunta si ésta volvería a hacerlo. Una pregunta que sabe nunca tendrá respuesta. Fixing my strut.